Empecemos la grabación, modo pantalla, modo presentación. Bueno, eh, muy buenos días. Mi nombre es Dilmer Sierra. En el día de hoy, junto a mis compañeros de rotación y junto a la asesoría de lo que es el doctor Félix Canencia, pues vamos a encontrarnos con la ponencia titulada Síndrome ovario poliquístico. Bueno, antes de comenzar, pues quiero hacerle una pequeña introducción a lo que es el tema como tal, siendo que esta, este síndrome, más que ser una patología ginecológica, es más que todo una patología endocrina, ya que aquí se van a ver afectados tanto el sistema endocrino, que va a tener repercusiones en lo que es el sistema reproductor femenino, dando como consecuencia la anovulación de las mujeres como tal, y por ende pueden conllevar a lo que es patologías más graves después de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya entrando como tal en lo que es la definición de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, pues nosotros más que todo la definimos como ese trastorno metabólico, como ya lo venía diciendo, que puede afectar incluso hasta del 5 al 7% de todas las mujeres en edad reproductiva. Y tenemos que una de las primeras descripciones que fueron realizadas fue describiendo a las pacientes con amenorrea, hirsutismo, obesidad y que presentaban una degradación quística bilateral. Como ya veníamos diciendo, estas personas o estas pacientes que por primera vez o tuvieron ese fenotipo de lo que es el síndrome ovario poliquístico, pues tenían más que todo un hirsutismo, que este se debe diferenciar de lo que es una hipertricosis, ya que la hipertricosis es como ese crecimiento de vello, pero este tiene lo que es como tal un patrón bastante femenino, a comparación lo que es el hirsutismo, que ya este sí es un crecimiento de lo que es el vello corporal en las mujeres, pero este teniendo más que todo un patrón masculino. Aquí podemos encontrar mujeres que tienen barba e incluso pelos en lo que son, o vellos en lo que son los pezones como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la prevalencia como tal de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, esta patología, pues, según la Organización Mundial de la Salud, más de 116 millones de mujeres pueden verse afectadas con lo que es el síndrome de ovario poliquístico, siendo esta una patología bastante frecuente en lo que son esas mujeres de la reproductiva como tal. Algunos estudios informan que la prevalencia entre el síndrome de ovario poliquístico siempre va a estar asociada entre el 4 al 10% de esas personas o de esas mujeres que están en una edad reproductiva. Y por supuesto, en Colombia, no se deja por detrás, esta es que en las mujeres de entre 18 a 45 años, pues también tiene una alta prevalencia en lo que es el diagnóstico como tal de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, pues esta más que todo
como veníamos mencionando, esta siempre va a tener lo que son unos factores genéticos y ambientales, pero como tal, a ciencia cierta, una causa específica del síndrome de ovario poliquístico no hay, ya que se ven implicados lo que son tanto factores genéticos como lo que son factores de origen ambiental. Entonces, algunos datos prometedores recientes de estudios avalían que en un locus cercano a lo que es el gen receptor de la insulina en el cromosoma 19, puede estar involucrado en lo que es la patogénesis de este síndrome con la regulación de algunas biosíntesis de andrógenos ováricos y pues también de lo que son los suprarrenales. También se dice que alrededor del 40% de las hermanas adolescentes que tienen un síndrome ovario poliquístico, pues pueden presentar lo que es una resistencia a la insulina o también pueden presentar lo que es un hiperandrogenemia, pero estas no experimentan como tal los trastornos menstruales que pueden padecer las personas o las pacientes con síndrome ovario poliquístico. Esta resistencia a la insulina, pues nosotros la vamos a encontrar o la vamos a ver clínicamente, como es esa acantosis nigricans en las mujeres, que esta acantosis como tal se define o es esa hiperpigmentación en lo que son las zonas de flexión que tienen las mujeres, como puede ser el cuello, incluso debajo de las axilas o en la entrepierna como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que es la parte de la esteroidogénesis, pues más que todo, esto va a depender de lo que son los andrógenos involucrados como tal, ya que esta esteroidogénesis ovárica o suprarrenal, como se muestran en las vías metabólicas o en diferentes comportamientos de las glándulas, cada comportamiento cumple con la secreción hormonal para este proceso o este balance. Por su parte, las glándulas suprarrenales se dividen en lo que es la corteza y una zona fascicular, y donde están los retículos, reticular, perdón, y en el cuadro que vemos arriba, lo que es el cuadro rojo, pues representa lo que son las gónadas y las cortezas suprarrenal, donde el colesterol, que es el precursor de la vía metabólica, se transformará a través de una serie de pasos enzimáticos a progesterona y a testosterona, que estos a su vez en la zona reticularis se transformarán y liberarán lo que será la eh, dehidro, dehidrotestosterona, y en el recuadro azul que vemos abajito como tal, esta zona fasciculada y reticularis de lo que es la glándula suprarrenal, donde se llevará a cabo lo que es la secreción de los glucocorticoides como el cortisol, mientras que los mineralocorticoides por su parte, como el aldosterona, se presentarán más que todo más anteriormente después de este proceso como tal. Y finalmente ocurrirá lo que es la aromatización de esto, de los andrógenos y el estradiol por medio de lo que de la P45, sí, aromatasa, perdón, sí, de la P450 aromatasa en lo que es el ovario. Ya, siguiente diapositiva. Ya dejándolo con lo que es la fisiopatología, pues aquí continuará mi compañera Jairis Vanessa. Buen día, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, claro. Bueno, aquí tenemos la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico.
Pues para aplicar la fisiopatrón ovario poliquístico es necesario saber que a nivel del hipotálamo hipoficiario, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ellas muestran anomalías que son secretoras de la gonadotropina como primeramente. ¿Qué pasa? Ellas incluyen aumento de la amplitud y frecuencia del pulso de la hormona luteinizante. Asimismo, aumentan los niveles circulantes de la hormona luteinizante, lo que es más evidente en pacientes que son obesas. Además, también, ¿qué pasa? El eje hipotalámico hipoficiario parece ser de cierta forma resistente a efectos que son supresores de las progesteronas, por ejemplo, sobre la frecuencia del pulso de la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Qué pasa a nivel ovárico? Los folículos son los que muestran la resistencia relativa a la hormona. Esta hormona es circulante del folículo, así como también es intrínseca pues, de este mismo trastorno. También puedo agregar que es una consecuencia de los altos niveles de la hormona antimulleriana, que es secretada por el corte mayor de folículos preantrales y también el ambiente androgénico dentro de los ovarios. También tenemos otros factores que juegan un papel que pueden contribuir al desarrollo folicular anormal, que incluyen, por ejemplo, elevados niveles circulantes de insulina, por ejemplo, cuando hay desregulación de los factores intraováricos, como vimos más adelante, y también cuando se modula el reclutamiento, cuando hay crecimiento folicular, entre otros miembros de la familia, que son factor secretores del crecimiento transformante, como por ejemplo hormonas antimullerianas, están las inhibinas activinas, están las proteínas morfogenéticas, óseas, y también hay otros factores de diferenciación de crecimiento, como también lo pueden ser, por ejemplo, las citoquinas. También estuve leyendo que existe evidencia de la difusión extraintestinal. La difusión extraintestinal puede ser adenocortical, que aproximadamente 1/3 de las mujeres en estos trastornos, por ejemplo, pueden tener exceso de sulfato de una hormona que decía, no me acuerdo bien el nombre, pero sí sé que se llama dehidropianoesterona, sí, dehidropianoesterona, así como, por ejemplo, un metabolismo o hormonas de andrógeno, que es secretada casi exclusivamente por la corteza suprarrenal, así como también cumple un papel en los andrógenos suprarrenales en el desarrollo y mantenimiento del síndrome de ovario poliquístico, que aún pues no está muy claro. Siguiente diapositiva. Bueno, también me faltó decirles de que hay una resistencia a la insulina y que esta resistencia a la insulina ella es compensatoria y esta desempeña papeles fisiopatológicos aquí en el síndrome de ovario poliquístico. Y pues tenemos el exceso de insulina. El exceso de insulina lo que va a hacer es que actúa de forma sinérgica con la hormona luteinizante y estimula la producción de andrógenos por las células de la teca ovárica, así como por ejemplo el exceso de andrógeno, y suprime la producción hepática de la globulina fijadora de hormonas sexuales, así como factores que favorecen el desarrollo de hiperandrogenismo. Bueno, aquí tenemos, ya pasaste la diapositiva, sí, ya. Bueno, aquí tenemos el cuadro clínico, aquí podemos ver la infertilidad. ¿Por qué se da la infertilidad? Pues se da porque la paciente ovula en menor cantidad o esta ovulación puede que no se dé. Entonces, en este caso, se va a producir la infertilidad. Además de esto, también se produce la infertilidad porque no se están produciendo las hormonas de vida que nos van a preparar el útero. En este caso, está la progesterona y el estrógeno que son necesarios. En este caso, como no se producen de una forma adecuada, no va a estar este útero preparado para cuando se dé la fecundación, pues dar una adecuada implantación. Y tenemos pues la obesidad. Esta obesidad es de origen
androgénica y central. Y pues ya tenemos el hiperandrogenismo, que es por efecto de las hormonas andrógenas. En este caso, se ve un aumento de vello corporal, no solamente en la cara y en las demás, partes que no son comúnmente, sino que también se da, por ejemplo, se puede dar en la cara, en el pecho. Estos trastornos menstruales deben ser considerados como posibles signos tempranos una vez que se cumplen los 2 años de menarquía. En este caso puede ser oligomenarquía, menorragia disfuncional y raramente amenorrea primaria. Aquí tenemos, por ejemplo, también el acné, la seborrea, el hirsutismo, la alopecia, que hacen parte pues, de la clínica de estas pacientes. Con respecto al hirsutismo, podemos utilizar el score que se ve aquí de Feynman. Este score hace relación en 9 zonas corporales sensibles a los andrógenos. Estos 9 zonas se calculan según el grado de hirsutismo que se le asigne con el valor de la paciente, que puede ser de 0 a 4. En muchas partes se discrimina el valor de corte cuando es mayor de 6 puntos. Entonces, aquí tenemos una hiperinsulinemia en el 50% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Se puede observar obesidad central, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. Bueno, a partir de este momento, los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca de la hiperinsulinemia, el cual es una de las patologías más frecuentes por las cuales las pacientes llegan a consulta, se presenta un 50%. Esto se manifiesta con como Hay un reforzamiento zonas ahí en oscuras. Escucho una voz. ¿Puede usted decir algo? Sí, está Bueno. haciendo un eco. Tiene dos cosas prendidas, debe alejarse una de la otra. Bueno. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Se escucha uno de otro. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, estos se manifiestan como zonas oscuras en pliegue, como es en el área retronuncal, inguinal y axilar, y lo que son los acrocordones, que son como, bueno, entonces, como he mencionado anteriormente, esta es una patología bastante frecuente que, además de ser algo hormonal, pues las pacientes lo consideran algo estético, lo que puede ocasionar ciertos complejos en las pacientes, que eso es lo que más que todo hace que consulten. Aparte, puede estar relacionado con el acné, que también el hirsutismo, como mencionó mi compañera anteriormente. Y esto también, esta hiperinsulinemia puede estar relacionada en pacientes que tengan obesidad central y acantosis nígricas. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es importante que no debemos saber que, como vemos en la diapositiva, que deben haber al menos dos de los 3 criterios de exclusión en otras causas de hiperandrogenismo, que es que tenga alteraciones menstruales, como es la oligomenorrea o una anovulación crónica, que tenga hiperandrogenismo, ya sea clínico o de laboratorio, y ovario poliquístico que esté en la ecografía de acuerdo con los criterios de Rotterdam. Entonces, como dice, al menos 2 de los 3 criterios,
podemos deducir que solamente con el mero hecho de que veamos en la ecografía indicios, pues esto no quiere decir que debamos hacer un diagnóstico o establecer el diagnóstico de síndrome poliquístico, síndrome ovario poliquístico. Entonces, es importante que en ocasiones esto se dé más que todo a un hallazgo en específico y pues este se puede observar al menos en el 30% de la población juvenil. Y es importante resaltar que estos otras patologías pueden estar relacionadas a los mismos trastornos hormonales, como puede ser disfunción del eje hipotálamo-hipófisis, que tenga hiperprolactinemia, que también puede estar relacionado con una amenorrea. Y así, o sea, es importante que descartemos otra patología y vayamos y podamos ir a lo seguro con el síndrome ovario poliquístico. Esto es uno de los criterios para poder establecer el diagnóstico por medio de ecografía de que tenga más de 12 folículos en menos de 10 milímetros en cualquiera de los ovarios, y un folículo de más de 10 milímetros en general corresponde a un folículo dominante. Entonces no podemos decir que sea necesariamente síndrome ovario poliquístico. Y el volumen ovárico pues debe estar aumentado, mayor de 10 centímetros cúbicos, y debe estar en una fase folicular temprana, que no esté tomando anticonceptivos orales y que no tenga estimulantes de la concepción. Entonces, ¿por qué no pasa? Esto es para recalcar de que otras patologías hiperandrogénicas pueden producir o, bueno, pueden como aparentemente estar relacionados con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el consenso de Rotterdam va a agrupar los diferentes fenotipos de un mismo síndrome, que se los va a mencionar mi compañero Jesús Perno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jesús Perna y entonces les voy a hablar yo sobre los fenotipos que dio el consenso de Rotterdam, porque tenemos que acordarnos de que esta es una enfermedad, un síndrome de ovario poliquístico, un conjunto de signos y síntomas que no necesariamente son todos iguales para todos los pacientes, sino que guardan una correlación entre sí que lo hace un diagnóstico sindromático. Entonces, por eso el consenso de Rotterdam nos da varios fenotipos, el fenotipo 1, 2, 3 y 4, en el cual tenemos en el fenotipo 1, que es el clásico, el síndrome de ovario poliquístico clásico, un hiperandrogenismo de clínico y laboratorio, ciclos menstruales de anovulación crónica o que tengan oligomenorrea, y ovarios en la ecografía transvaginal de ovarios poliquísticos o multifoliculares. Este es el típico de síndrome ovario poliquístico que nos podemos encontrar. Luego tenemos el fenotipo 2, que es el síndrome ovario poliquístico clásico, tipo 2, el cual la única diferencia con el anterior es que va a tener ovarios normales. Tenemos el fenotipo tipo 3, que es el síndrome ovario poliquístico ovulatorio, en el cual la diferencia entre ellos, entre los dos anteriores, es que vamos a tener una ovulación normal, es decir, la paciente va a estar ovulando, podría ser fértil, y vamos a tener también ovarios normales en la ecografía transvaginal. El fenotipo tipo 4, tenemos un síndrome de ovario poliquístico normoandrogénico, en el cual no va a haber hiperandrogenismo, ya sea clínicamente o de laboratorio, con ciclos menstruales de anovulación crónica u oligomenorrea y ovarios en la eco transvaginal de ovarios poliquísticos. Entonces, pero eso sí, tanto las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico clásico, ovulatorio o normoandrogénico, van a presentar una incidencia de la resistencia a la insulina y factores de riesgo cardiovascular más altos, eso sí, menos con el normoandrogénico. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que hacer un estudio inicial de síndrome ovario poliquístico, porque esto no es simplemente clínica, que es una gran parte, sino que también tenemos que apoyarnos con los exámenes de laboratorio
para así poder hacer diagnósticos diferenciales entre una patología u otra. Tenemos niveles de FSH y LH, también tenemos estradiol, TSH para medir un hipotiroidismo que puede producir anovulación. Tenemos prolactina, que la hiperprolactinemia también nos puede llevar a pacientes a tener anovulación. Niveles de testosterona total, y hay que medir el índice de andrógenos libres junto con la globulina transportadora de los caracteres sexuales. También tenemos la medición de la androstenediona, y también tenemos de la dehidroepiandrostenediona junto con la 17-hidroxiprogesterona, que nos puede decir de que si se encuentra disminuida podemos tener una hiperplasia suprarrenal congénita, que también hace parte del diagnóstico diferencial. También el hipotiroidismo, como dije anteriormente, se puede ser necesario también en algunos casos descartar el embarazo, que no está nunca mal, un tumor secretor de andrógenos y un síndrome de Cushing. Siguiente, por favor. Tenemos imágenes, que tenemos la ecografía abdominal, que nos sirve para evaluar la glándula suprarrenal. Digamos que tenemos un tumor, como dije, secretor de andrógenos, una hiperplasia suprarrenal congénita. Tenemos la ecografía pélvica, que nos sirve para evaluar los ovarios, pero eso sí, tenemos que pensar más bien en realizar una ecografía transvaginal, porque aquí es donde mejor se pueden visualizar los ovarios para este estudio inicial de esta patología, y así poder realizar los criterios de Rotterdam de manera más exacta, y también buscando otros diagnósticos diferenciales. Siguiente, por favor. El síndrome de ovario poliquístico tiene unas características bioquímicas y patológicas que son normales en estas pacientes, en los cuales el resultado de exámenes de laboratorio de adolescentes con hiperandrogenismo tenemos que vamos a tener un valor aumentado del índice de andrógenos libres y la hiperinsulinemia en el 50% de los casos, que la gran mayoría van a tener hiperinsulinemia. Además, recordar que también en la adolescencia vamos a tener un aumento de la insulina de manera fisiológica, entonces hay que también ir pensando un poco en eso. Tenemos valores aumentados de la androstenediona, de sulfato de dehidroepiandrosterona. Tenemos también niveles aumentados de testosterona total, LH, y una relación LH-FSH prolactina también puede estar aumentada. La FSH va a estar en valores normales, y hay una disminución en la globulina transportadora de hormonas sexuales. Tener en cuenta que para la hormona luteinizante, el aumento de los niveles medios de la LH es la manifestación clínica de una secreción anormal de gonadotropinas, esencialmente las mujeres de síndrome ovario poliquístico delgadas, que tienen mayores niveles de LH en la sangre en comparación con aquellas que son obesas. Y una ovulación reciente también es otro factor que puede influir fuertemente en la secreción de LH, ya que las mujeres con esta patología de síndrome ovario poliquístico son menos sensibles a niveles bajos de progesterona, pero sí responden a niveles altos de progesterona, que es un pilar importante en el tratamiento de este. La relación LH-FSH, lo normal es que sea una relación 1 a 1, pero en estas pacientes lo normal es que sea 2 a 1. Hasta un 90% de las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico van a tener esta relación aumentada, pero tener en cuenta de que no descarta tener síndrome de ovario poliquístico, y tampoco una alteración aislada de esta relación LH-FSH nos hace diagnóstico. Tenemos que cumplir unos criterios de Rotterdam y una clínica y una historia clínica bien estructurada. Ahora, para la siguiente diapositiva los dejaré con mi compañero Santiago Gamero. No, amigo, no sigo yo. Ok, no hay problema. Tenemos también entonces pacientes que vamos a tener unas consecuencias clínicas del síndrome ovario poliquístico, con un hiperestrogenismo relativo por anovulación crónica normogonadotrópica y una importante conversión periférica de andrógeno a estrógeno. Entonces, estos niveles aumentados en muchos años de la vida aumentan el riesgo a desarrollar neoplasias malignas estrogenodependientes, como el cáncer endometrial.
¿Por qué? Porque este aumento del estrógeno va a producir una proliferación, una hiperplasia en ese endometrio, el cual a veces los doctores pueden pasar por alto, no recordar de que tiene probablemente una hiperplasia endometrial, y así, como no se hizo el diagnóstico, no se sospechó de esa hiperplasia endometrial, que al principio puede llegar a ser benigna, hay un cambio en ese epitelio, va a haber una displasia en el tejido y puede llegar a convertirse en un cáncer endometrial, con un aumento del riesgo y además cáncer también mamario. Vamos a tener pacientes con hiperinsulinemia crónica que predispone a una mujer a desarrollar síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatías coronarias, dislipidemia e hipertensión arterial. Que entonces también, si tenemos pacientes con hiperinsulinemia crónica, se tiene que hacer una medición y una prueba de tolerancia oral a la glucosa, más o menos de 1 a 5 años. Esta hiperinsulinemia se debe a que el síndrome de ovario poliquístico tiene un patrón anormal en la fosforilación del receptor de insulina y del sustrato del receptor 1 de la insulina, lo cual inhibe esta vía metabólica. Y entonces va a haber hiperinsulinemia debido a una insulinoresistencia, con una absorción de glucosa disminuida. Tenemos también de que vamos a tener pacientes con dislipidemia, con el patrón aterogénico, triglicéridos altos y HDL alto, lo cual tenemos que llevar a hacer entonces un perfil lipídico como mínimo, cada 2 años. Ahora sí, entonces los dejo con mi compañero Santiago Gamero. Bueno, con respecto al tratamiento, sus objetivos principales pues, serían la ovulación y también, perdónenme, pues sería corregir la ovulación y el hiperandrogenismo y las alteraciones secundarias pues, al exceso de la insulina, así como para evitar también que los pacientes pues, desarrollen diabetes en el futuro. El tratamiento de la ovulación, tenemos que hacer pues, una dieta hipocalórica pues, baja en carbohidratos y en ejercicio. Podemos utilizar pues, progestágenos cíclicos de 7 a 10 días al mes y también pues, anticonceptivos antiandrogénicos. Si hay deseo pues, de embarazo, pues utilizamos el citrato de clomifeno, pues inyectables como inductores pues, de la ovulación. También podemos utilizar pues, la metformina pues, para disminuir, para disminuir pues, la hiperinsulinemia o también para disminuir pues, posibles pues, la diabetes en estas mujeres. Siguiente. Con respecto pues al manejo de la insulinoresistencia, utilizamos pues dieta y también pues ejercicio y el tratamiento antidiabético pues más utilizado en estos casos pues también sería la metformina. Con respecto pues al manejo pues hiperandrogénico podemos utilizar pues anticonceptivos hormonales como la ciproterona, el Dianogés, la droperidona y la clorfedrina. Siguiente. A continuación, pues sigue mi compañera Marisabel. Bueno, entonces yo les voy a estar hablando acerca de esos detalles de la farmacoterapia en cuanto a los anticonceptivos combinados orales. Hay que tener en cuenta que, bueno, esto ha sido un tratamiento usado como tal para problemas menstruales y también dermatológicos, porque pues aquí en este caso, bueno, se verían asociados al síndrome de ovario poliquístico. Esto ha sido durante muchos años y, bueno, el ingrediente activo de estos es el estradiol, que lo que hace es que aumenta los niveles de la SHBG. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la globulina fijadora de hormonas sexuales, la cual pues es una proteína producida en el hígado que se va a unir a las hormonas sexuales en la sangre, incluida lo que sería la testosterona. Entonces,
En el síndrome de ovario poliquístico, los niveles de esta SHBG pueden estar disminuidos, lo que va a llevar a un aumento de los niveles de andrógenos libres en el cuerpo. Y esto pues va a reducir, sí, se van a reducir estos niveles. Entonces, ¿qué van a hacer estos anticonceptivos orales? Pues van a tener ese efecto y además pues de que se usan para evitar embarazos. Se comentó que en Europa la combinación de este estradiol y el acetato de ciprona en 35 miligramos a 2 miligramos se consideró que era el anticonceptivo oral más utilizado y además pues se demostraron que fue muy eficaz en cuanto a reducir estos niveles de testosterona y de la 4-androstenediona, así como pues para mejorar las manifestaciones clínicas en estos pacientes, como por ejemplo el hirsutismo y el acné después de varios ciclos de uso. Sin embargo, pues es importante recargar que estos anticonceptivos orales pues tienen efectos secundarios y deben ser utilizados bajo la prescripción y supervisión de un médico. Siguiente, por favor. Entonces, estos anticonceptivos orales, ¿qué contienen? Ellos contienen progestina de tercera generación, como el Dosegestrel, que es igual de efectivo que otros tratamientos para reducir los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, tanto clínicos como de laboratorio. Además de estos anticonceptivos, pues también presentan unos efectos secundarios infrecuentes y menos significativos, haciendo una comparación con otros tratamientos. La drosperinona es esa progestina que va a tener como actividad antimineralcorticoide y antiandrogénica, lo que como resultado pues va a llevar a una mejora en cuanto al perfil androgénico sin aumentar el peso corporal. Sin embargo, pues se ha descubierto recientemente que estos anticonceptivos orales que contienen acetato de ciproterona, perdón, o desogestrel, pueden aumentar significativamente pues, los niveles de colesterol total y lipoproteínas de baja intensidad en estas pacientes. Por lo que, bueno, se debe discutir cualquier precaución o cualquier efecto secundario con el médico que esté tratando y considerar el uso o no pues, de estos anticonceptivos orales. Siguiente, pues. Entonces, aquí, bueno, se recomienda pues este tratamiento, el cual se debe mantener con un alcance de madurez ginecológica de aproximadamente 5 años después de la primera menstruación o hasta que haya perdido una cantidad significativa de peso. Allí pues en ese momento se recomienda suspender el tratamiento por unos meses para evaluar si los problemas menstruales se solucionan, por así decirlo. Entonces, en cuanto a los glucocorticoides, ellos se recomiendan como tratamiento en el caso de adolescentes que no son obesas y no tienen un problema hormonal, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal funcional, que bueno, esta puede ser una causa subyacente de un síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, pues el uso de los glucocorticoides para tratar esta patología no es como una estrategia muy común, muy utilizada, y generalmente pues se reserva en casos específicos como el de la hiperplasia suprarrenal, en el cual pues es un factor bastante relevante. Entonces, en general, estos tratamientos, pues los tratamientos más utilizados serían los anticonceptivos orales combinados antiandrogénicos y también pues en el caso de la metformina, y también se le recomienda pues a la paciente que tenga cambios en el estilo de vida y que tenga una dieta para si hay obesidad pues haya pérdida de peso, perdón, y bueno, se le recomienda pues la actividad física regular claramente. Siguiente. Entonces, en cuanto a los antiandrógenos, ellos van a funcionar al unirse a los receptores de andrógenos y van a competir con los esteroides. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta aquí
que la flutamida y el finasteride son un potencial medicamento que es hepatotóxico y el uso debe evitarse en adolescentes. La finasteride va a inhibir la enzima llamada 5-alfa reductasa, que esto pues convierte la testosterona en hidrotestosterona, y cuando se combina pues con anticonceptivos orales, los cuales contienen etilestradiol en el 35 miligramos a 2 miligramos, como mencioné antes, de acetato de ciproterona, este medicamento, o sea, el finasteride, puede aumentar la eficacia del tratamiento en cuanto a la reducción del hirsutismo y a su vez así acelerar el tiempo que toma para notar los efectos del tratamiento. Sin embargo, es importante también discutir pues los posibles riesgos, efectos secundarios y los beneficios de este medicamento con el médico. Y listo, bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañero Daniel Sotelo, que él va a estar finalizando la ponencia. Bueno, entonces, siguiendo los detalles de la farmacoterapia, tenemos los perdón, está bien. Tenemos los antiandrógenos, como por ejemplo la espironolactona, que es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, pero que a la vez esta va a funcionar como un efecto antiandrogénico y antihipertensivo. Tiene las dos funciones a la vez. Este es un glucocorticoide débil, también tiene pues como mecanismo de acción que puede actuar como un glucocorticoide, pero no va a ser igual que una hidrocortisona, una metiprenisolona, sino que es de un mecanismo de acción mucho más débil. Se puede utilizar con anticonceptivos orales en combinación para mejorar pues, su eficacia. Tenemos también, por otro lado, los análogos de la GNRH. Bueno, deben evitarse un poco porque a nivel de económico del sector salud son bastante costosos. Entonces, ustedes saben que como está pues, el sistema en estos momentos, no podemos estar emitiendo medicamentos pues así. Claro está que prioriza siempre la salud del paciente. En el caso dado que se necesiten, pues, se tienen que utilizar y tienen por lo regular como efecto adverso que presentan un hipoestrogenismo secundario. Ellos pueden ser entre los medicamentos más comunes, está la leuprolina, está la triptorelina y está también la norafenina. Siguiente. En cuanto ustedes saben que también mencionados en la capacitación anterior, e igual en esta, están los usos de los progestágenos, que pueden ser sintéticos o pueden ser naturales, como en el caso de la progesterona, se pueden utilizar en una duración cíclica entre cada periodo, entre alrededor de 7 a 10 días o de 7 a 14 días también, dependiendo de los textos donde los lean. Su síntoma principal secundario es que va a haber una alteración menstrual, va a tener una mejor respuesta hacia el hirsutismo, o sea que vamos a mejorar esa apariencia fenotípica masculina en la mujer, la vamos a mejorar con el uso de progestágeno. Como sabemos, en la fisiopatología, los estrógenos con los progestágenos, pues tenemos una mejoría clínica. Además de eso, que también tendríamos un buen resultado para el caso de las pacientes que presenten la hiperplasia endometrial en pacientes jóvenes, pues tendríamos una mejor respuesta, estaríamos evitando un cáncer que se pueda desarrollar secundario a esta patología, pero por eso es un buen uso de ello. Se puede mantener alrededor de 6 semanas aproximadamente y se utiliza con el objetivo pues, de tener unas detecciones de menstruaciones que sean más espontáneas. Siguiente. Entonces, ya como para concluir con el tema, tenemos de que esta es una patología que se presenta bastante aquí en Colombia.
¿Qué le pasó? Como se le había ido la energía, doctor, creo que se quedó sin datos. Termina tú, María. Bueno, entonces como el compañero estaba diciendo, hay que tener en cuenta que es una patología bastante frecuente pues aquí en Colombia, la cual se va a caracterizar por principalmente esas alteraciones menstruales en la paciente, como vimos, las cuales eran amenorreas, oligomenorrea, y también, por ejemplo, en cuanto a manifestaciones acné, hirsutismo. Entonces, es importante pues tener una buena evaluación, un buen diagnóstico de esta patología, la cual se puede hacer mediante ecografía y si es necesario, pues se usan otros estudios complementarios. Entonces tenemos que tener en cuenta también los criterios de Rotterdam para esto. Entonces, algo importante en la cual debemos fijarnos para llevar un mejor manejo de esta patología es que estos pacientes con síndrome de ovario poliquístico además tienen mayor riesgo de presentar resistencia a la insulina junto con pues otros trastornos metabólicos como ya sería bueno, la diabetes tipo 2 e incluso riesgos cardiovasculares. Entonces, como tal, conocemos 4 fenotipos distintos de este síndrome de ovario poliquístico, en donde el que mayor presenta ese riesgo cardiovascular va a ser el clásico y luego el ovulatorio. Entonces, dentro de la fisiopatología, pues de este síndrome de ovario poliquístico, se van a tener en cuenta todas esas alteraciones que se ven a nivel celular en cuanto a la teca y a la granulosa. Y esto, bueno, ¿qué va a hacer? Va a favorecer a esa producción de andrógenos y estrógenos circulantes. Entonces, el tratamiento en sí va a estar enfocado en esa corrección en caso pues de la anovulación crónica, también del hiperandrogenismo y si se llega a eso, pues la resistencia a la insulina secundaria a este síndrome. Finalmente, pues se necesita de una revisión muy seguida, pues periódica en el caso de estas pacientes y así evaluar su tratamiento, de que si se está haciendo de una manera adecuada y evitar todos esos riesgos, los cuales están presentes debido a esta patología, como los que mencioné, como por ejemplo los riesgos cardiovasculares y evitar esa progresión a un síndrome metabólico como lo es la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, esa Muy fue bien, la bibliografía utilizada y listo. Muchas gracias. muy bien, muy bien. Muchas gracias por su buena presentación. Pueden suspender la grabación.